Cuando estaban haciendo el ritual de la ayahuasca, él empezó a mirar así como para todos los lados. La chamana le dice, saca al niño porque el niño está viendo cosas y ellos son más perceptibles a las cosas espirituales. Porque adelanto, yo probé las tres: ayahuasca, yagé y bufo. Y hago como me enseñaron, me trago el humo, me empujo y en cuestión de 10 segundos, yo ya no veía a la persona que yo estaba viendo, yo ya veía la cara rara. Para mí era como era un demonio. Al principio todo se pintaba de luz, ¿no? Que los chakras, que el tercer ojo. Con 17 años, pagar millones de pesos era como, soy un crack, ¿se entiende? Y yo miraba a la gente y yo veía siluetas, yo no veía a la gente. En ese momento no me acordaba los nombres de las personas que estaban ahí. Y aparte que veía el rostro difuminado. Hay demonios que se esconden detrás. El DMT. Y no es algo que ustedes puedan consumir en este tipo de fiestas. O que venga el Brian así bien caletico y se los ofrezca en una esquinita. Esto por lo generalmente se utiliza en contextos espirituales, donde hayan chamanes, rituales, ceremonias, que la muerte del ego. A ver, se podrá utilizar como fines recreativos, pero pues, voy a hablar como generalmente es. Bueno, no solo les voy a contar mi experiencia con el DMT, sino también con los retiros espirituales. Yo fui a un retiro espiritual. Antes de ir al retiro espiritual y consumir todo esto, cómo llegué a ese mundo de manera breve. Después, cómo fue mi experiencia en el retiro espiritual, qué pasó ya cuando yo estaba ingiriendo esa sustancia, cómo fue mi viaje, qué cosas vi, cómo me sentí. Y después, cómo de alguna manera eso tuvo repercusiones en mi vida, tal vez en mi salud mental. Así que arrancamos. 5-meo-DMT o NN-dimetiltriptamina. Le dicen la molécula de Dios. ¿Por qué la molécula de Dios? Porque bueno, lo segregan algunas plantas, pero nosotros los seres humanos también tenemos el poder de segregarlo. Se dice que es en la glándula pineal donde se segrega esta sustancia en dos momentos bien importantes, que es cuando nacemos y cuando morimos. Y aquí la pregunta clave es, ¿dónde se consigue? Lugares como en México, en Venezuela, incluso en Colombia, hay chamanes que naturalmente hacen eso y ellos llevan un ritual, una ceremonia, ellos tienen esas cosas. ¿De dónde se las sacan? De la naturaleza, porque las plantas estas que yo les conté que segregaban y no sé qué son el ayahuasca y el yagé. Bien, entonces ellos como que cocinan esa planta, eso tiene un líquido, suelta ese líquido de la planta y ese líquido que se consume, dentro de ese líquido están porciones del DMT. Y la otra manera es a través de un sapo, que se llama el bufo alvarius. Le dicen el sapo, el sapito o el bufo alvarius. O el bufo, de cariño, así, de tranquilo. Hola, bufito, ¿qué onda? Todo tranquilo. Y de hecho esa es la manera en la que yo lo consumí, a través del bufo alvarius. Básicamente la manera en la que lo extraen es que cogen al sapito y lo fastidian. Y claro, el brother dicen, estos cabrones me van a matar. El brother empieza a segregar un veneno en su espalda, en su lomito. Cogen ese veneno, se los sacan, los guardan como en un recipiente, los dejan secar, dejan al sapito vivo. Esas escamas que quedaron en el recipiente las ponen en una pipa de cristal y ahí te las fumas. Que para mí es de las más fuertes, porque adelanto, yo probé las tres: ayahuasca, yagé y bufo, y para mí sentí un mayor efecto con el bufo alvarius, o siento que tomé un DMT más puro en el bufo alvarius. O sea, sí viví esa experiencia de sentir la muerte a través del bufo. Todo comienza con mi yo de 14 años en el año 2018, cuando estaba muy de moda que la motivación, el desarrollo personal, el emprendedurismo, o sea, las cosas que hacen ya dos no son nuevas, que levantarse a las 5 de la mañana, que hacer hábitos, que no sé qué, que ejercitarse, son cosas que siempre han existido, y en el 2018 hubo como una era de creadores de contenido que hacían ese tipo de cosas. Y después en el año 2020, yo ya tenía unos 16 años, ahí empieza a salir otra tendencia, de esa primera tendencia que empieza a ser que las energías, que los chakras, que la espiritualidad, que ahora no solo es hacer, sino desde dónde estás haciendo. Y claro, yo como niño de 16, 17 años, me voy a sentir atraído por conceptos nuevos que no conozco, que parecen que me van a hacer bien, que se venden buenos. Cuando uno recién está investigando de un tema, uno lo que ve es la punta del iceberg. Entonces, al principio todo se pinta de luz, ¿no? Que los chakras, que el tercer ojo, que vas a poder ver las cosas de manera distinta, que tú eres Dios, que en qué frecuencia estás vibrando. Y a mí me parecía bueno, yo decía, wow, puedo controlar mi espíritu, mi alma, no sé qué, que a través de mi chakra, cosas bien confusas, bien raras y cosas que no son pragmáticas. Si bien no niego que existe un mundo espiritual, ya les voy a contar mis razones de por qué hacia ese lado no es. Y por qué se relaciona esto con el bufo y con el DMT. Y el peligro que hay en la relación de estas cosas, ¿no? De los alucinógenos con la espiritualidad. Y bueno, ya en el año 2021 se hace este evento retiro espiritual en Mallorca, no fue en Colombia. Y yo no fui tanto por el retiro espiritual, sino yo fui por
por el ego, decir, puta, tengo 17 años, esto me costó tanto, no me están patrocinando, yo lo puedo hacer. Y ese costó $4,500. O sea, un brother con 17 años pagar 17 millones de pesos era como, soy un crack, ¿se entiende? Claro, eso sin contar los vuelos desde Bogotá hasta la isla de Mallorca. Que ya cuando llego al lugar del retiro espiritual, que nos llevaron en un bus a todos, me doy cuenta que el precio hasta cierto punto se justificaba porque era una mansión gigante, venía incluido con el hospedaje, venía incluido con todas las comidas, habían contratado un chef, no eran comidas culas, eran unas comidas chimbas, ¿para qué? Y bueno, básicamente las personas que llevan el evento sabían mucho de ventas, sabían mucho de hablar en público, sabían de comportamiento humano, programación neurolingüística, coaching. Entonces como que al final no fue un retiro en donde tú vas a hacer y solo visualizar y estar en espíritu, no, o sea, fue un método americano en donde hacíamos unas dinámicas que son dinámicas de alto impacto, donde se viven cosas casi que fuertes y de eso llevas un aprendizaje. Hubieron dinámicas como por ejemplo caminar por fuego sin quemarse, caminar por vidrios rotos sin cortarse, pasarse una aguja, un alfiler en esta parte de la mano, creo que le dicen cartílago, bueno, por esta parte, sin sentir dolor. Y bueno, yo medio que hice todas esas experiencias, con el fuego no me quemé, con los vidrios tuve un corte muy mínimo, con la cosa esta que me pasé, sí sentí algo de dolor, no me la pasé entera, no me llegó hasta la mitad, pero bueno, como que sí me la atravesé y hice la dinámica. Y bueno, tenía su respectivo aprendizaje que tiene que ver cómo la mente controla los temas del dolor y cómo a veces podemos hacer cosas que nos parecen imposibles. Claro, decirlo así, sin vivir la experiencia suena como muy... Pero cuando tú estás viviendo la experiencia, hay musicalización, hay todo un ambiente bien tétrico. Es algo que como que uno se acuerda y hasta cierto punto puede generarle cierta energía y ese recuerdo tiene un peso y puede inspirar a algunos. A día de hoy no genera ya nada en mí, pero en ese momento que yo estaba muy desarrollo personal, espiritualidad, como que sí me generó de ¡buah! Puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, además porque cuando uno paga algo tan caro, hay un proceso psicológico que trata de justificar que no fui un idiota al comprar eso. ¿Se entiende? Porque esas experiencias que yo les conté anteriormente son cosas más de experiencias o dinámicas de alto impacto que utilizan en seminarios de desarrollo personal. Hasta Tony Robbins, que es el mayor exponente en ese nicho, hace ese tipo de cosas. Pero ya cuando viene el rayo es cuando ya se viene toda la esencia de un retiro espiritual, cuando se hacen rituales y ceremonias. Por eso les dije que a lo que yo fui no era tan retiro espiritual, sino hasta ya los últimos días, cuando empiezan a hablar de chakras, cuando empiezan a hablar de no sé qué, de tercer ojo. Los últimos días traen a unos chamanes para hacer unas ceremonias y rituales para consumir yagé, ayahuasca y DMT. O sea, un día uno, un día otro y otro día otro. No era todo el día, sino era ese día al final. Bueno, entraban los chamanes, hacían las ceremonias, como que ponían unas velas alrededor y hacían como una especie de altar y tenían todas las cosas que utilizaban para preparar eso y empezaban a hacer como un canto para que vengan los buenos espíritus y nos ayuden y tocaban una cosita así, no sé cómo se llama, una cosita así como de madera y pasan con un abanico y empiezan a pasar aires como atrayendo a los espíritus y cuando pasaban, al menos con el yagé, te lo iban dando y tú tenías que decir como unas especies de palabras, lo acepto, algo así, no sé, y te hacían con el abanico así. Tomabas el yagé y en mi experiencia a mí no me dio nada, más que un dolor de pancita ligero y mi cabeza se sentía rara, más o menos por ahí, ¿no? Te terminó el ritual, ya te vas a dormir, no sé qué, hacen todas las dinámicas del sábado y el sábado por la noche se consume ayahuasca. Cuando nos van a dar la ayahuasca es algo similar, también es un líquido, es el líquido de la planta, también hacen su ritual que empiezan a llamar a no sé quién y los espíritus. Y algo que a mí me llamó la atención el sábado fue que una de las chicas que pagó para ir a ese evento, una española, bueno, me contó como que la esposa del organizador, que ella también hacía parte del evento, ella también enseñaba y decía cosas, no sé qué, ellos tenían un hijo y ese niño, como que cuando estaban haciendo el ritual de la ayahuasca, él empezó a mirar así como para todos los lados, mientras hacían el ritual, ellos hacían sus cánticos y no sé qué, y la chamana, porque eran dos, era el chamán y la hija del chamán. La chamana le dice, saca al niño porque el niño está viendo cosas y ellos son más perceptibles a las cosas espirituales. Sacaron al niño del ritual y siguieron, ¿no? Siguiendo con el ritual, llamando a no sé quién, le tengo que pedir el permiso, gracias Madre Tierra, gracias Padre Sol,
Y eran cosas que yo decía, bueno, están bien raras, pero aún así me quedaba. O sea, como que no sentía gran miedo el día de la ayahuasca. Listo, tranqui. Consumo de la ayahuasca cuando pasa lo mismo. También tienes que decir que lo aceptas, que no sé qué, que gracias, madre tierra, bla. Consumo la ayahuasca. Y cuando consumo la ayahuasca, bueno, medio que también me empezó a doler la pancita, no mucho. La cabeza mía se empezó a sentir como que hacía así, hacía para los lados. Y ese día, curiosamente, nos habían dado un balde blanco a todos. Que de hecho voy a mostrar un video donde yo estoy como si fuera un árabe ahí con ese baldecito en la cabeza. Eso fue antes de iniciar el ritual. Ya después, cuando estábamos en el ritual, bueno, listo, consumí eso. Me dormí al principio, luego me levanté con un dolor tremendo de panza, yo me retorcía, ellos hacían sus cánticos, no sé qué, y al cabo como de 20, 30 minutos empiezas a escuchar. El uno acaba vomitando, el otro acaba vomitando, el otro acaba vomitando, o sea, habían varios vomitando. Y a mí me dolía muchísimo la panza y yo no podía vomitar. O sea, yo sentía algo bien raro, era un dolor horrible. Y en la cabecita como que también me intentó dar algo así como, pero nada más que eso. Ya llega mi momento en el que yo, ¿qué hago? Siento mucho dolor. Yo me empecé a hacer así. Para inducirme al vómito. Así. Y hasta que me llegó el momento, no sé por qué recordarme de yo como alguito. No, al principio no vomitaba. O sea, era como que mi cuerpo se comprimía, se hacía este movimiento, los músculos me llevaban a hacer este movimiento, pero no vomitaba nada. Hasta que llegó el momento de vomitar y mi vómito fue como bien espeso y rosado, tal vez. También yo creo que fue porque me había comido unos manís picantes que me traje de México y yo creo que por eso me costó vomitar. Pero bueno, el caso es que vomito, me dolía mucho vomitar hasta que, bueno, logré vomitar. Fue un vómito feo. Bueno, yo dejé el vómito a un lado y otra vez me volví a dormir. Y cuando me levanté, ya se había terminado el ritual, ya los chamanes se habían ido. Yo era de los pocos que quedaban en esa habitación donde se había hecho todo el ritual. Y cuando me levanto, todavía está mi vómito al lado mío. Y yo le digo a los organizadores, bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué onda? ¿Dónde lo boto? Y me dijeron, bueno, vas y lo botas en un árbol y antes de botarlo le pides permiso al árbol y agradeces a la madre tierra. Listo, fantástico, yo fui, lo hice. Hey, arbolito, ¿qué onda, brother? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Papi, qué pena, tú me dejas ahí echarle todo. Mi vomitico, gracias, amiguito. Listo, y eché mi vómito. Y bueno, ya llega el domingo, que es el día en donde se va a consumir el bufo alvarius. Se hicieron todas las dinámicas, no sé qué, y ya en la noche nos hicieron una iniciación primero, no arrancaron con el ritual directamente, sino nos dijeron, bueno, esto es lo que va a pasar, van a ver esto, van a tener estas sensaciones, así tienen que consumirlo, y básicamente para consumirlo, bueno, el bufo alvarius, como les comenté, las escamas las meten en la pipa, tú tienes la pipa, ya la enciende, tú cuando lo inhalas o cuando lo estás fumando, lo que tienes que hacer es tragarte el humo, no botarlo, sino tragarte el humo, dejarlo que entre, así, y una vez que lo tienes ahí, te empujan, tú abres los brazos como si estuvieras cayendo, porque en esos rituales tú llevabas tu almohada, llevabas tu sábana y, bueno, una cobijita para que te acuestes en el piso, y cuando te empujaban, tú hacías como si te estuvieras, o sea, caías así, ¿no? A ese día le llamaron la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, la muerte al ego. Ok, tranquilo, listo, lo hacemos. Y yo estaba escuchando eso, y yo, con la mentalidad que tenía en ese entonces, yo decía, quiero descubrir algo, quiero estar dentro de mí, quiero tener revelaciones, quiero ver dentro de mí, si tengo que ir al infierno, al infierno, si voy al cielo, voy al cielo. Esa era la mentalidad que yo tenía, o sea, yo no lo veía malo, listo, fantástico. El caso es que cuando a mí me tocó, la chamana estaba pasando así, dándoselo a la gente. Cuando ella me lo pasa a mí, listo, lo mismo. Hago como me enseñaron, me trago el humo, me empujo y en cuestión de 20, es que ni en 20 segundos, 10 segundos, sí fue como que ya empecé, o sea, cerraba los ojos y yo empezaba a ver como mandalas. O sea, yo lo que vi al principio eran mandalas amarillas, me acuerdo. Y yo me acuerdo que yo cerraba los ojos cuando yo estaba en la sabanita tirado, yo hacía así, como si estuviera volando y yo sentía mucha felicidad, yo me sentía increíble al principio y era como... y al principio, o sea, como que yo trataba de imaginarme nubes, pero no sé, como que se generaban muchas imágenes. Al principio eran buenas, eran como luz, iluminación, mandalas. Para que me entiendan, era como si yo estuviera eyaculando, pero sin eyacular y estuviera manteniéndolo. O sea, cuando uno se viene es como, y siente algo acá en la cabeza. O sea, era como si yo lo estuviera manteniendo durante unos 7 minutos más o menos que me duró ese primer efecto, 7 minutos y era como, me sentía muy feliz y me reía y ¿sabes? Y sentía como si de verdad estuviera volando
Que de hecho, después de que pasó, uno de los que organizaba el evento me hizo: tío, pero tú estabas con un sapo o con una zapa. Porque me habían dicho que yo tenía una erección y que estaba haciendo como si estuviera cogiendo. Yo no me acuerdo, yo lo que me acuerdo es que yo estaba haciendo así. O sea, la primera, yo me fui al cielo, yo me sentía increíble la primera dosis. Después, cuando se me para el efecto, yo me levanto ahí de la sábana y digo: ¿ya? ¿Eso fue todo? Yo quiero una revelación, yo vine aquí para ver algo, yo masoquista yo. Y bueno, yo le digo a la chamana como: hey, yo quiero otra segunda dosis. Y ella me dice: bueno, ok, está bien. Listo, me la sirve, me trago el humo, no sé qué, me empujan otra vez, vuelvo a ir al cielo otra vez, estoy como... Y empecé después a recordar a una tía que recientemente se había muerto en ese entonces. Y claro, el contexto era que habían ciertas velitas alrededor, había gente, tú miras arriba y lo que veías era un techo de madera. Entonces, como que en algún momento yo empecé a decir: el que se está muriendo soy yo. Empecé a sentir mis brazos muy débiles, mis piernas muy débiles, me estaba durmiendo, sentía todo adormecido. Y dije: me estoy muriendo. Sentía como si algo quisiera salir, como si de verdad mi alma quisiera salir del cuerpo, como si me fuera a desprender. Y en el momento en el que dije: yo no me puedo dejar morir, porque empecé a recordar mi vida, empecé a recordar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, empecé a recordar momentos de alguna manera felices que tuve, y también recordé momentos hasta traumáticos o que me asustaron, recuerdos que me hacían entender que si yo me moría ahí, me iba a ir al infierno. Entonces en ese momento yo me acuerdo que yo me trato de levantar, y cuando me levanto estoy como muy, o sea, como si estuviera borrachísimo, y me sentía muy débil, hasta cierto punto como si el que estuviera controlando mi cuerpo no era yo, como diciendo: ¿en qué momento voy a perder el control de mi cuerpo? O sea, ¿soy yo el que está controlando el cuerpo o qué está controlando el cuerpo? ¿Cómo soy yo? ¿Sabes? O sea, si bien yo me movía, pero había como una especie de despersonalización diciendo: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Yo me acuerdo que lo primero que yo hago cuando me levanto, me empiezo a mirar las manos, así, y me empiezo a asustar, y empiezo a hacer como, me empiezo a hiperventilar, y el corazón se me empieza a acelerar. Me acuerdo que la chamana, como que de alguna manera se dio cuenta, se me acerca y me dice: mírame los ojos, de una manera como medio agresiva. Yo decía: no. Y cuando ella se me acerca, yo empiezo a sentir una energía muy fuerte, o sea, como si ella me quisiera hacer algo. Y en mi mal viaje, como que mi inconsciencia o lo que yo pensaba era: esto es un pacto satánico para comerse el alma de la gente. Y la chamana se dio cuenta que yo me di cuenta, y ahora ella lo que va a hacer es matarme. Aunque yo estaba así, había otra parte de conciencia mía que decía: si me muero, mi familia, mi gente, mis cosas, todo lo que dejo atrás, tengo 17 años. O sea, había una parte consciente mía, y mi miedo, o sea, cuando ella me está intentando controlar, mi miedo era perder el control, que me mataran, y se me empiezan a pasar pensamientos rápidos, así, ta. O sea, ya recordé mi vida y ahora se me empiezan a poner imágenes de yo matándome, de yo clavándome un cuchillo, de yo saltando por algún lugar. O sea, yo decía: si yo me voy a morir, que no me mate la chamana, me voy a matar yo. Y yo miraba a la gente y yo veía siluetas, yo no veía a la gente. O sea, haz de cuenta que yo puedo ver tu silueta y puedo identificar quién eres. Yo puedo ver tu cara y puedo identificar quién eres, pero en ese momento no me acordaba los nombres de las personas que estaban ahí. Yo era como que trataba de decir sus nombres y no sabía quiénes eran, y aparte que veía el rostro difuminado. O sea, veía la silueta, pero veía el rostro difuminado. No me acordaba los nombres. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y si esto no es real? ¿Si estoy soñando? Y ahora me estoy dando cuenta recién que estoy soñando, y ahora me voy a despertar del sueño. Y si, ¿sabes? Y si en realidad morirme no es una idea tan mala. Y ahí como que yo decía: no. Cuando se me viene la idea de morirme no es tan malo, yo decía: no. Era como que tiene también una guerra mental, y la energía cada vez se hacía más pesada. Yo empecé a caminar por todo el cuarto, y en un momento a lo lejos veo a una de las personas que dirigía el evento. Para mí era mi referente, era quien yo admiraba mucho. Yo me acuerdo que yo salgo corriendo donde el brother y corro y lo abrazo. Y él me recibe así, yo estaba muy débil. Yo le decía: bro, no me quiero morir, no me quiero morir. Porque era la figura en la que yo confiaba, ¿no? En la chamana yo no confiaba, en el brother sí yo confiaba. Yo decía: bro, no me quiero morir. Y yo lo miraba a los ojos, y él me empezó a sonreír y me decía: entrégate a la experiencia, hermano. Claro, él tiene una sonrisa bien característica, y es que cuando él sonríe, es una sonrisa de oreja a oreja, él tiene una sonrisa grande. Pero cuando yo lo veía, yo ya había visto esa sonrisa antes, pero cuando yo lo veía, para mí era como era un demonio. O sea, yo ya no veía a la persona que yo estaba viendo, yo ya veía la cara rara. Veía, o sea, a él sí le veía la cara, pero veía la cara rara. Me acuerdo que yo lo empecé a mirar y yo le decía: bro, ¿por qué me miras así, bro? ¿Por qué me miras? Yo le decía: ¿por qué me miras así, bro? Y le cogía la cara, y entonces después, cuando yo me di cuenta que yo no podía confiar en él en mi mal viaje, yo era como: no, déjame en paz. Y yo me empecé a arrodillar, y
O sea, era como que en qué momento voy a perder el control, en qué momento voy a salirme del cuerpo, en qué momento me voy a morir. Me acuerdo que yo decía, Dios, perdóname por todos mis pecados. Y yo estaba delante de la mesa del chamán que estaba ahí haciendo su rezo, no sé qué. O sea, el man en ningún momento se movió de la silla. El man estaba sentado así, con los ojos cerrados, con las cosas que tenía en la mesa, así, todo el rato. No se movió, no se inmutó. O sea, porque yo caminé por toda la sala, claramente hice una especie de show, todos estaban en sus puestos y yo era el único que estaba en medio de la sala. Poquito a poquito se me fue pasando el efecto y ya yo ya podía ver a la gente, ya la veía, pero en mi mente se clavó la idea de como, ¿y si esto no es real? ¿Y si estoy en una simulación? Y yo ya me sentía raro, o sea, no me sentía yo. De continuación les voy a contar el después. ¿Qué pasó después de eso y qué repercusiones tuvo? Que acá hay un par de puntos importantes para el que quiera seguir viendo. Después, cuando yo me devuelvo para Colombia, yo no me sentía ya igual. Por alguna razón empecé a sentir como una gran depresión. Yo creo que tiene que ver también con, bueno, me gasté 17 millones de pesos, no saqué nada tangible de acá. Como que mejor hubiera metido esa plata en un carro, en un negocio, no sé, me hubiera comprado otro computador, no sé, como que también esa parte me jodía un poquito. Y yo en ese momento no quería aceptar que fue una mala inversión porque está este sesgo de tratar de justificar la compra que hice, ¿no? Literalmente mi día era, me levanto, paso tiempo en redes sociales, voy al gimnasio. Yo estaba yendo al gimnasio y comiendo bien en ese entonces, pero yo llegaba y no tenía nada más que hacer. O sea, no hacía, sí tenía que hacer, pero no lo hacía. Empecé a rendir mal en el trabajo, que yo siempre he trabajado desde casa. Y bueno, en ese periodo de procrastinación empecé a ver muchos más TikToks del tercer ojo, de los chakras, de las energías, de los espíritus buenos que se atraen. Y yo como que trataba de investigar de eso que vi en el retiro espiritual y andar un poquito más, lo trataba de hacer. Siempre iba por el lado bueno, hasta que un día empecé a encontrar unos videos que iban en contra de ese tipo de cosas que son New Age, la nueva era, que al final son otro estilo de religiones alternativas que empezaron a surgir años atrás y son como algunas especies de rebeliones a Dios, si se puede decir. Entonces cosas como Om, en realidad estás llamando a un demonio. Cosas como los chakras también se relacionan con demonios. Esas cosas que hicieron los chamanes de los espíritus. Se dice que cuando una persona habla con muertos o que se le apareció el ángel no sé qué y tal cosa, en realidad son demonios disfrazados de luz. Cuando yo empecé a ver eso, para mí era una disonancia cognitiva porque yo veía eso como bueno. Y yo empecé a sentirme raro. Ahora después, cuando empecé a ver más de esos videos y empecé a ahondar, hasta viendo satanistas contando el tema de la nueva era. La nueva era tiene que ver con los chakras, con el tercer ojo, con hablar con los espíritus buenos de no sé quién. El satanista contando esas cosas, yo empecé a sentirme raro. Yo decía, wow, ¿en qué me estaba metiendo? Wow, ¿qué onda? Y nada, como que esas noches en las que yo investigaba eso, no podía dormir. Y no esas noches, literalmente desde que empecé a ver esos videos, después de ahí en adelante como que las noches se me hacían raras, empecé a sentir como que me observaban. O sea, aparte de tener como cierta especie de depresión, sentir que no puedo dormir también era otra cosa complicada. Ahora tenía que pasar más tiempo en la noche viendo videos hasta que me cogiera mucho más el sueño, como hasta las 2, 3 de la mañana, ahí poderme dormir, levantarme cansado, pasar todo un ciclo de estar durmiendo mal, empeorar mi salud mental y todas las noches sentir como que me observan y no sé qué, como que estaba pasando por un periodo de estrés, aunque no estuviera haciendo gran cosa. Mi mente estaba pasando por un periodo de estrés interesante. Después, en una noche de esas de estar procrastinando, viendo videos, me acuerdo que me iba a dormir a las 5 de la mañana. Y yo me acuerdo que, bueno, listo, me acuesto. Y cuando me acuesto, ¡pum!, siento como una punzada acá en la cabeza. Y dije, uy, me va a dar algo en la cabeza, ¿qué onda? Dormir mal me hizo mal. Trato de taparme para ignorar eso y tratar de dormir más. Y ahí me empiezan a venir pensamientos de, ¿y si la vida no es real? Y yo, no, la vida es real. ¿Y si esto es una simulación? Y yo como que esto es una simulación. Y ahí empecé a tener un choque de creencias otra vez. Y como que empezó a acelerarse en el corazón. Y dije, parce, ¿será que me va a dar un ataque al corazón? ¿O qué onda? ¿Será que algo me va a pasar? Y dije, ¿qué onda? Entonces yo me acuerdo que yo me levanto rápido y me pongo así, tratar como de estabilizarme. Y empecé a sentir como lo mismo que sentí cuando estaba fumando, pero sin fumar. Empecé a sentir como, ¿y si no soy real? ¿Y si estoy soñando? ¿Y si todo esto, sabes? Empecé a tener otros pensamientos. Y yo, ¿qué onda? No, ¿por qué estoy pensando esto? Yo me acuerdo que yo me levanto y empiezo a caminar así en círculos. Me empieza a dar ansiedad. Y empecé a sufrir un ataque de pánico. Empezaron a venirseme pensamientos así rápidos de, otra vez, yo estoy en un tercer piso. Yo me tiraba al tercer piso, yo cogía un cuchillo y me mataba. Y mi mayor miedo era perder otra vez la conciencia y hacer esas locuras que en mi mente pasaron. Y yo decía, ¿pero por qué estoy pensando esto? Si yo nunca he pensado en eso como una opción de manera consciente.
Para mí, el lado espiritual, yo sí siento que hay un bien y hay un mal. Para mí sí existe un Dios y sí existe un diablo, solo que seguir a Dios es complicadísimo de la manera en la que tal vez es, sin poner la religión de un lado, ¿no? Sin poner no puedes hacer esto, porque no. Yo siento que seguir a Dios de manera genuina es algo complicado, pero sí siento que hay una guerra espiritual actualmente, y uno de esos engaños es como que el diablo se disfruta de ángeles de luz a través de estas cosas de la nueva era. Mi recomendación, no se metan en estos temas, la verdad. Uno es más feliz viviendo la vida pragmática realmente. Más allá, digamos, bueno, meterse con identificar mis emociones, estudiarlas, el porqué de las cosas, psicología, pero ya cuando uno se mete a temas espirituales para la vida pragmática, como que uno no sé, como que se tambalea. Al principio uno piensa que está bien, pero ya cuando uno se da cuenta que no está bien, es complicado. Así que bueno, número 1, no consuman este tipo de drogas que al final se los venden como medicinas ancestrales. No dejan de ser psicoactivos, no dejan de ser cosas que alteran el funcionamiento del cerebro, alteran las creencias, alteran la vida. No consuman ese tipo de cosas, no vayan a esos retiros, no se traten de contactar con chamanes y esas cosas. Si lo quieren hacer, bueno, háganlo, pero yo les recomiendo que no lo hagan. Es un mundo, es un terreno que es peligroso. Y bueno, nada más que eso. Hasta acá el video. No los quiero terminar así asustando. Estoy contando mi experiencia y lo que viví antes, durante y después. Así que bueno, eso, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado mi historia, espero hayan aprendido un poquito, espero les haya resonado algo. Ojalá este video les sirva a alguien. Solo estoy contando mi historia para que sepan quién está detrás de esos videos. Así que bueno, nada gente, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.